Justo como decía Blanquita, vamos a hablar de el perdón, el poder del perdón y la reconciliación interior. ¿Vale? De eso vamos a hablar hoy. Les mandé el resumen, si no lo encuentran, porque ya tiene varios días que lo mandé, y como no tuvimos sesión la semana pasada, a lo mejor por ahí se perdió, avísenme para que se los vuelva a enviar el resumen que les habían preparado. Bueno, entonces, el perdón, ¿qué es el perdón? Les voy a leer el resumen que les mandé y ahorita les hago una ampliación, ¿no? El perdón es un acto de liberación emocional y espiritual, si lo queremos ver de esta forma, que nos permite dejar atrás el resentimiento y reconciliarnos con la vida. No se trata de olvidar, sino de transformar el dolor en aprendizaje y comprensión, ¿no? Más profundamente, el perdón es un proceso psicológico también, ¿no? Es un proceso, es muy importante. No va a ser, muchas veces no va a ser inmediato el perdón. Siempre que sea un proceso, va a llevar una serie de etapas o una serie de pasos. Y en este caso estamos hablando de un proceso psicológico. Ujú. En el ejemplo que nos ponía Blanquita, ¿no? Pues probablemente primero hay un enojo, tristeza, frustración, ¿no? Hay diferentes etapas por las que se pasa. Y como nos comenta Blanquita, llegó un momento en que dijo, miren, mejor ya lo dejamos así por la paz para evitar mayor conflicto. Ahí es un avance en el proceso. Que ahorita todavía tengan algunos problemas referente a ese punto donde la confianza fue dañada, pues también es parte de este proceso del perdón. Entonces recuerden que es un proceso psicológico, como decíamos ahorita, es un proceso emocional y muchas veces lo espiritual va ligado, ¿no? A lo emocional y a lo psicológico. Entonces, si le queremos incluir espiritual, también se puede. ¿Para qué sirve este proceso? Primero, liberarse del resentimiento. Ajá. Yo, como aquel que otorgo el perdón, me libero del resentimiento y me libero del dolor que me puede causar ese resentimiento. Y aquel que recibe el perdón también se libera de cierta forma de la culpa y del dolor que le causa la culpa. Entonces, cuando se perdona, ambas partes reciben beneficios. Ujú. Eso es importante. Eh, y bueno, aquí el dolor está generado por la ofensa, ¿no? Hay una ofensa, por eso se otorga el perdón, porque hubo un agravio, una ofensa, un conflicto. Y este conflicto incluso podría ser real o imaginario, podría ser percibido, podría ser objetivo o simplemente percibido. Aquí sí es bien complicado, porque algo que para mí puede no ser importante, probablemente le ofenda a otra persona y se sienta agraviada por mí, cuando mi intención tal vez no sea esa. Entonces ahí también hay una parte de percepción cuando hablamos de un agravio, de una ofensa. Y bueno, cuando el agravio o la ofensa es objetiva, o sea que es porque es, no hay de otra, no se trata de justificar, o sea, perdonar no es justificar que esto que se hizo, pues bueno, ay, es que pobrecito le pasó esto, esto, esto. No, no se trata de justificarlo, ni de olvidar el daño, sino de transformar, como ahorita decía el resumen, transformar la experiencia. Ujú. Para que deje de causar sufrimiento y permite avanzar en una vida más plena. Entonces, el perdón es un proceso psicológico principalmente, donde existe primero una ofensa, un agravio, y este proceso va a terminar donde podemos transformar esa experiencia en algo que me ayude a continuar y avanzar a una vida más plena, evitando así el sufrimiento, el resentimiento, la culpa y el dolor. Ujú. Bueno, y aquí cabe aclarar que ambas partes, el que fue ofendido, pues va a ganar, ¿no? Va a aprender de esta transformación, va a aprender a ser más precavido, a valorar más
su propia, este, ¿cómo se puede decir? Su propia necesidad, a valorar más lo que él entrega a otros, a ser más cuidadoso de cómo entregar su confianza, ¿no? Puede aprender varias cosas. Y el que ofendió y recibe el perdón, pues también es una oportunidad de aprendizaje de cómo no defraudar la confianza del otro, de empatía, de darse cuenta que a lo mejor él no se dio cuenta del daño que estaba haciendo porque no estaba siendo empático, no se estaba poniendo en el zapato del otro, no estaba tratando de entender la necesidad del otro, ¿no? Entonces, los dos pueden aprender si los dos ponen una parte positiva, ¿no? Si los dos ponen una perspectiva am, lo más objetiva posible. Porque muchas veces, como ahorita, si no entendí mal, es más o menos lo que nos decía Blanquita, aquel que ofende, aquel que agravia, a veces es quien se siente o dice sentirse ofendido, ¿no? Es como cuando prestas dinero y no te pagan y cobras y se ofenden, que dices, un momento, si aquí el perjudicado soy yo, ¿por qué se ofende el otro? A veces es un mecanismo de defensa para no sentirse culpable o cinismo, una de dos. Hay gente que sí se siente ofendida, pero porque justamente su psique busca eh, evitar la ansiedad y al responsabilizar al otro, pues evita la ansiedad, ¿no? La verdad no es mi culpa, es tu culpa por estarme cobrando algo que sí te debo. Entonces, o cómo me vas a cobrar, ¿no? No sé si les ha pasado de, soy tu sobrino, ¿cómo es que me vas a cobrar? O soy tu papá o soy tu mamá, ¿cómo me vas a cobrar? Pues ahí depende mucho de la comunicación que tengan, en este caso, pues la familia, estamos hablando de familia, y de los términos en los que haya sido el contrato no escrito que se está rompiendo. Pero bueno, entonces de eso se trata el perdón. Recuerden, es un proceso que lleva de un agravio, de una culpa, a una transformación de la experiencia, donde puede llegar a ser nutritiva. Aprendemos de esto. Ujú. Aquí voy a hablar ahora lo que diversos autores han profundizado referente al perdón. Carl Rogers, psicólogo muy importante en muchas teorías, lo vincula, el perdón lo vincula a la aceptación incondicional. Aceptación incondicional y la capacidad de comprender al otro desde la empatía. Ujú. Aceptación incondicional no quiere decir resignación, quiere decir justamente aceptar el presente tal cual es. Muchas veces el rencor y el resentimiento viene de que no quiero aceptar lo que sucedió. No quiero aceptar que no me regresaron lo que les presté en el ejemplo anterior que les puse. O no quiero aceptar que mi pareja me fue infiel. O no quiero aceptar que mi hermano me ofendió de alguna manera. Que mi amigo me traicionó, entre comillas, de alguna manera. ¿No? Entonces, lo primero e importante del perdón es aceptación incondicional. No es aceptación incondicional del otro, no, 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 es aceptación incondicional del hecho que sucedió, ¿no? Supongamos, mi esposa me fue infiel. No es aceptación incondicional hacia ella, es aceptación incondicional de este hecho que sucedió. Lo acepto tal cual es y puedo comprender por qué lo hizo. La perdono y igual me divorcio, ¿eh? O no, depende de cada quien, es una decisión personal. Pero lo importante del perdón aquí es en el caso de lo que comenta Carl Rogers, es lograr aceptar el acontecimiento tal cual fue y en lo posible tener la capacidad de comprender al otro desde la empatía. Y recuerden, lo dijimos desde el principio, el perdón no significa que se te olvide el agravio, porque entonces no estás aprendiendo. El perdón significa liberarte del resentimiento. Entonces, en este ejemplo de la esposa infiel, pues que yo la perdone no significa que vaya a continuar mi matrimonio, necesariamente. Puede que sí, te digo, eso depende de la reflexión y la decisión personal y de pareja, ¿no? Porque incluso puede decidir ella, que fue infiel, decidir en ese momento, bueno, pues creo que es mejor terminar la relación porque ya la afecté demasiado y considero que no puedo yo continuar con esta relación. Entonces, ahí es
dependiendo de cada caso específico. Pero eso es lo que menciona Carl Rogers, que está vinculado a una aceptación incondicional. Recuerden que esta aceptación no es hacia la persona que nos ha agraviado, sino es hacia el hecho específico que sucedió. Víctor Frankl lo considera una vía para darle sentido al sufrimiento y encontrar libertad interior, incluso en circunstancias extremas. Como Víctor Frank siempre está en ese sentido de buscar el sentido, valga la redundancia, ¿no? Porque él habla de que el sentido nos ayuda a continuar a pesar de la adversidad. Cuando le encontramos un sentido a la vida, pero también al sufrimiento, podemos continuar a pesar de ese sufrimiento. Entonces, para él, el perdón es una forma de darle sentido a este sufrimiento que vivimos a lo largo de nuestras vidas. Ujú. Y aquí algo importante, encontrar libertad interior. Yo, el que está otorgando el perdón, me libero de ese peso, ¿no? De ese peso del resentimiento. Ujú. Y dice aquí que puede lograrse incluso en circunstancias extremas. Bueno, me sigo con el que me falta y ahorita hacemos algunos comentarios. De Robert Enring, que él es uno de los principales investigadores del tema del perdón, lo define como una decisión voluntaria. ¿De qué? Bueno, pues de reemplazar los pensamientos negativos hacia quien nos hizo daño por comprensión, compasión o amor. ¿Ah? Entonces, el perdón para esta persona, para este investigador, es una decisión voluntaria. Yo decido transformar este pensamiento de, ay, ¿por qué no me ha pagado y no me quiere pagar y se enoja cuando le cobro? Lo cambio por, bueno, entiendo que está en una situación complicada económicamente, eso es como, o sea, lo comprendo. Soy compasivo, me doy cuenta que no me puede pagar y que no tiene la intención de pagarme, lo acepto tal cual es y puedo incluso continuar teniendo afecto hacia esa persona. Ujú. Aquí también cabe decir que el que yo continúe teniendo afecto, el que yo sea compasivo y sea comprensivo, no significa que no tome acciones o no marque un límite después de este acontecimiento. Un límite claro, obvio, evidente y razonable, pues es no volverle a prestar dinero, ¿no? Mira, puedo decirle o no, incluso puedo no decirle que le perdono la deuda y que lo perdono por no quererme pagar, puedo decírselo o no. Realmente no es importante tanto que se lo diga, sino que yo lo sepa en mi interior. Y también que yo sepa en mi interior que no puedo volverle a prestar. O al menos saber que si le presto, pues no me va a pagar, ¿no? Evidentemente. Aquí lo que podemos tal vez hacer es el uso de la asertividad, ¿no? Si esta persona, en este ejemplo que estamos usando, porque hay muchos ejemplos, hay muchos casos para el perdón, pero en este ejemplo específico que estamos usando, si esta persona a la que ya le presté no me pagó, le cobré y se ofendió porque le cobré, si de repente me vuelve a pedir prestado, puedo yo decirle, mira, la otra vez te presté, no me pagaste, no te preocupes, no me pagues, te voy a volver a dar dinero, pero no lo consideremos un préstamo, te ayudo con esto, te lo doy y listo. Tal vez me estás pidiendo 50,000 pesos, te voy a ayudar con 15,000, 20,000, incluso los 50 si tú quieres, ¿no? Dependiendo de tu capacidad económica en este ejemplo. Pero bueno, lo puedes decir asertivamente, no te preocupes, lo demás, la demás deuda dala por saldada y esto no te lo estoy prestando, es para ayudarte, te lo doy, es para ayudarte, usando la asertividad, ¿no? Pero ahí depende de cada caso específico. La asertividad es importante, sería lo ideal de la comunicación, pero a veces es un arma de doble filo con las personas que no son asertivas. Ujú. Es complicado. Pero bueno, entonces eso es lo que mencionan algunos expertos en cuanto a el perdón. Y bueno, desde la perspectiva del desarrollo humano, que tiene mucho que ver con la clase que llevamos nosotros, el perdón también implica reconciliarse consigo mismo, porque ahorita estamos hablando del perdón hacia otros, pero también implica
perdonarme a mí mismo, aceptando mis errores que he cometido, aceptando las decisiones que he tomado y las circunstancias que he vivido. En la adultez mayor, esta reconciliación se vuelve esencial. Muchas personas enfrentan sentimientos de arrepentimiento, pérdidas y heridas acumuladas a lo largo del tiempo. Entonces, aquí retomando un poco lo que mencionaba yo de Carl Rogers, que el perdón es la aceptación incondicional. Cuando hablamos del perdón como una reconciliación con uno mismo, pues tiene que existir esa aceptación incondicional. Aceptación de así ha sido mi vida, así sucedió. El pasado no puede ser cambiado, por eso lo acepto incondicionalmente, porque no puede ser cambiado. Y trato de aceptar esos errores que yo he cometido, aceptar las decisiones que he tomado y hacer hoy lo que sí se puede hacer. Primero, asumir esto. Y después, ¿qué sí puedo hacer? ¿Cómo puedo reparar ese daño si es posible, el daño que he hecho? ¿O cómo puedo continuar con mi vida de una forma satisfactoria? Eso es lo que sí puedo preguntarme hoy y lo que sí puedo resolver el día de hoy. Eso es importante. Eric Erickson. Cuando hablamos de Eric Erickson, siempre recuerden que hablamos de etapas del desarrollo y para nosotros hablamos de la última etapa del desarrollo que él propone, que es la del conflicto de integridad del yo versus o contra la desesperación. Él plantea que alcanzar la integridad implica mirar atrás y aceptar la propia vida que es valiosa y completa. Porque a veces pensamos, me faltó esto, me faltó lo otro, hubiera hecho esto, no hubiera hecho lo otro, pero hay que voltear atrás y aceptarla como es, que ha sido una vida valiosa y completa tal cual es. No le falta nada. Si yo deseo más cosas, puedo trabajar hoy en las cosas que deseo, pero no le falta nada. Tal cual es valiosa y está completa. Y no vale la pena fantasear o desear que hubiese sido diferente porque no se va a poder cambiar. Si yo deseo que algo sea diferente, lo puedo hacer diferente hoy, pero no puedo cambiar lo que ya pasó. Entonces, por eso es importante ahí el perdón, porque sería una herramienta para lograr esta paz interior y cerrar el ciclo vital de lo anterior con serenidad y gratitud. Estoy tranquilo de lo que he vivido, agradezco lo que he vivido. Si hay cosas que no me gustan, si hay errores que he cometido, si hay cosas que me gustaría que fueran diferentes, bueno, pues en eso puedo trabajar hoy en mi presente, pero mi pasado, pues así se va a quedar. Imposible cambiarlo. Muy bien, hasta aquí, chicas, ¿alguna duda, pregunta, comentario o reflexión de lo que es el perdón? Ya vimos que es un proceso que puede ser el perdón hacia los otros o puede ser el perdón hacia mí mismo y que va a llegar a un punto, este proceso va a ser un punto de transformación donde yo cambio mis pensamientos negativos por algo positivo y productivo para mí. Eso es, en resumen, lo que hemos dicho. Preguntas, comentarios, reflexiones. Hay personas, perdón, que Ujú, dicen, yo puedo perdonar, pero no puedo olvidar. ujú, No sé cómo, pues no sé, yo creo que está difícil, ¿no? Digo, efectivamente, olvidar no puedes, pero puedo perdonar, pero no olvidar. Yo creo que si no olvidas, como que sigues, perdón la Sí, expresión, rumiando el sí, problema, ¿no? Coincido, ahí creo que es una declaración un poco ambigua esa de puedo perdonar pero no olvidar. Ajá, Por por un lado, es cierto, incluso ahorita lo platicamos, ¿no? El perdón no implica justificar al otro ni olvidar lo que sucedió. ajá, Implica transformar, ¿no? El ajá, problema, que estoy de acuerdo contigo, el problema es que cuando uno lo dice así, por lo general lo está diciendo porque en realidad no ha perdonado. Dices que has ujú, perdonado, pero el declarar, pero no lo he olvidado, creo que viene desde un cierto resentimiento, que si sigue existiendo resentimiento es porque realmente
no has perdonado, no has procesado todo lo que debe pasar para realmente dar un perdón sincero. Ujú. Entonces, sí, coincido contigo, tienes razón, porque muchas veces cuando la persona que está, entre comillas, perdonando, declara esto que tú comentas, de, ay, perdono, pero no olvido, es porque realmente no ha perdonado, ¿no? No lo ha perdonado. Porque sí, no lo vas a Exacto. olvidar, tienes que aprender de esa experiencia, tienes que aprender a lidiar con esa experiencia, tienes que nutrirte de esa experiencia y obviamente no la olvidas, pero el hecho de hacer esa declaración implica resentimiento, desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, por lo general, siempre implica resentimiento, porque si no, no la harías. Es un, acuérdate que me debes una. Acuérdate que ahora te tengo agarradito de aquí, de la oreja, porque tú me debes una. No lo he olvidado. Te perdoné, pero no lo olvido. Creo que viene desde ahí, Sí. desde esa Yo, perspectiva, ¿no? yo Entonces, lo he escuchado de personas respecto a sus padres, algunos de los dos. ujú. Sí, el perdón hacia los papás es una cosa bien complicada. Sí, ¿verdad? Bien complicada, es bien difícil. Bueno, yo no soy padre, no he tenido esa experiencia, pero he visto la experiencia de ser padre de mi hermano, de amigos cercanos, de familia cercana a la que le tengo mucho cariño. Y bueno, soy hijo, ¿no? Soy hijo de padres divorciados. Y yo he tenido la suerte de que para mí no ha sido difícil, ni siquiera necesario perdonar a mis padres. Yo no he tenido una relación, a pesar de que están divorciados y muchas veces eso a los hijos les afecta mucho, yo no siento que me haya afectado de forma negativa. Y no siento la necesidad de perdonar por alguna razón a ninguno de mis padres, ni a mi mamá, ni a mi papá, porque no me siento dañado por ellos, ¿no? Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con la crianza que recibí y con cómo yo percibo a mis papás, ¿no? A ambos. Incluso mi papá, que desde que cuando se separaron mis padres, pues obviamente se fue de casa y lo vi muy poco después de eso, este, no tengo resentimiento con mi papá. Este, mm, pero en general, bueno, eso es mi experiencia personal. Entonces yo tuve suerte, yo no tuve que lidiar con eso. Pero sí veo que mucha gente tiene problemas con sus papás, incluso con padres que uno desde fuera dice, pues es el papá o la mamá ideal. Eh, Sí. pero creo que lo hemos comentado aquí alguna vez. No importa qué tan buen padre seas, siempre vas a traumar a tus hijos de una u otra forma. Es parte de la experiencia humana. Ujú, sí. Es parte de la experiencia Mi- humana, el sentir cierto conflicto con los... Mario, ¿Mande? yo les quiero platicar igual que tú con mis papás, ¿no? Les platico que fueron los padres modelo y todo, pero cuando murió mi papá me enteré que tenía otra familia. Entonces mi hermano, que era muy noble, intentó acercarse pues a los otros hijos de mi papá, ¿no? A mis hermanos. Pero ¿qué crees que no quisieron? Y entonces, al momento de saber esa noticia de que mi papá había tenido otra familia, me dio mucho coraje, resentimiento, todo. Pero como tú dices, mi mamá nos enseñó, nos educó y nos enseñó de una manera, pues tan bonita, que de verdad, ahora que lo platico o me acuerdo, yo no le guardo ningún resentimiento a mi papá. Mi papá para mí sigue siendo la imagen del papá modelo, ¿no? Aunque haya tenido ese suceso en su vida. Y y pues el recuerdo siempre es bonito, ¿no? Entonces, pues ahora sí que Ya no sé si acabaste la frase o se quedó así. Pero sí, en general, recuerden que el perdón es la aceptación incondicional del hecho, del acontecimiento. Y aquí hay
varias perspectivas del mismo acontecimiento. En el ejemplo que nos pone Blanquita, y voy a permitirme usarlo tantito, de su familia, en su caso personal, hay dos acontecimientos o hay diferentes visiones del mismo acontecimiento, ¿no? Que es que, quién sabe cómo lo hizo el Señor, pero no fue un padre ausente, aún teniendo dos familias, ¿no? Ay, ya se me salió Blanquita, yo creo que se le falló el internet. Ajá. Entonces, em, cuando uno se enfrenta con una realidad que desconoce, como el caso que nos comenta Blanquita, yo no sabía, y de repente me entero ya que mi papá falleció, obviamente el impacto emocional, psicológico, pues es fuerte, ¿no? Y por eso es importante considerar que el perdón Per- es un Perdón, Mario, me proceso. sacó el internet. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Estaba comentando un poquito lo que nos habías tú compartido. Les decía que Ajá, por eso es importante recordar que el perdón es un proceso, ¿no? Porque cuando recibimos una noticia impactante como esta que tú nos compartes, pues es fuerte el estrés psicológico y emocional al que me estoy sometiendo, porque primero perdí a mi papá y segundo me entero que había otra familia de la que yo nunca supe nada, pues el impacto sí, emocional es fuerte, ¿no? Pero aquí entonces lo que nos comenta la teoría sobre el perdón es aceptación incondicional del acontecimiento. Así es, así fue, y a lo mejor podemos incluso pensar, oye, yo no sé cómo lo hizo mi papá, que fue un padre presente a pesar de tener dos familias, ¿no? Y no es, recuerden, nunca es justificación, es simplemente comprensión del hecho, del acontecimiento. También aquí hay que decir, igual no es justificación, es un hecho que pues muy probablemente tiene mucho que ver con que uno es una persona, un hombre o una mujer de su tiempo, de su contexto social. Sí, Eh, y lamentablemente en aquel tiempo, incluso hoy todavía pasa, pero en aquel tiempo era muy común que había hombres con cierta prosperidad que tenían dos familias, incluso tres, ¿no? No, no es el único caso que yo conozco y no es el único caso, bueno, no es solamente los hombres, también yo conozco mujeres que tienen dos o tres esposos. Bueno, sí, sí, sí conozco, sí, sí, siguen qué vivas, siguen vivas. Al pues, mismo tiempo, ¿eh? No, no crean que dos o tres esposos en fila, ah, sino he conocido al menos cuatro personas, mujeres, que en la mañana tienen un esposo y en la noche tienen otro. yo creo Y que aquí lo, influye. lo importante del perdón es poder procesarlo. Si tú eres de cierta forma víctima de eso, por ejemplo, si tú eres uno de los esposos y no sabías que había otro, o si tú eres hijo de esa señora y te causa algún conflicto, aquí lo importante es la aceptación del hecho, la aceptación del hecho, ¿no? Y evitar juzgar la toma de decisiones del otro. Eso es muy complicado, ¿no? Porque al final tenemos juicio y el juicio hace eso, juzgar las situaciones. Entonces, por eso es un proceso complicado, porque tenemos que elaborar herramientas psicológicas y emocionales para llegar a eso, al perdón. sí, aquí Y a fue veces está complicado. Dime, dime. perdón, Mario, aquí fue el hecho de que mi mamá siempre nos inculcó, ¿no? Nunca guardar rencores ni desear nada malo a nadie, ¿no? Entonces, pues es muy loable su lo que ella nos enseñó porque ella sí sabía que mi papá tenía otra familia y nunca nos lo dijo, mm, nunca nos tomó como arma en contra de mi papá, nada, ¿no? Al contrario. Entonces, es como tú dices, la educación es lo que de tus padres es lo que también te ayuda o no te ayuda a llevar a cabo ese proceso, ¿no? Sí, 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 y es mucho como
la perspectiva que tú puedas tener, ¿no? La que tú le puedas dar al acontecimiento. Yo creo que influye mucho la edad, ¿no? A ver, desarrolla, desarrolla. Mira, mi papá era un hombre mucho mayor que mi mamá. Entonces, digo, no recuerdo bien si sabía yo que efectivamente, y además tuvo puras mujeres antes que yo y que mi hermana. Bueno, no me acuerdo si tenía yo idea que existían esas personas o no sé, ¿verdad? Pero cuando él ya estaba muy enfermo, fue una de sus hijas a despedirse de él. Y no sabes qué impacto tan desagradable fue para mí que llegara esa persona. Yo creo que, pues sí, la odié, ¿no? No recuerdo. Estaba yo muy chavo. Pero Ujú. sí fue muy desagradable en esa época. Pero después me puse a pensar ya como adulta, pues qué culpa tuvo esa persona, ¿no? Ninguna. Sí, Entonces, por eso digo, sí, yo creo que influye la edad también, cómo ves las cosas. Ahora digo, y más ahora, ¿no? A mis años, me doy cuenta que, pues para nada, ¿no? En todo caso, al que no debía haber perdonado, pero no tampoco siento eso, fue a mi padre, ¿no? Pero pues no, a mí no me causó ningún daño que él tuviera esas hijas mayores que yo. Entonces, por eso pienso que sí influye la edad, ¿no? Sí, 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 así como lo planteas, sí, influye en el sentido de que la perspectiva cambia, Ajá. Sí, ¿no? sí, exacto, la perspectiva según la edad. Y creo que también tiene que ver con la distancia del acontecimiento, ¿no? Hay gente que dice, no sé si han escuchado este dicho de que el tiempo cura todo. ¿Lo han escuchado? sí, Bueno, no es cierto, sí. pero el tiempo lo que te da es perspectiva, justamente. El tiempo no es que cure las cosas, porque el curar las cosas, curar, no me gusta mucho esa palabra, pero usémosla, implica trabajo personal, ¿no? Es Ujú. hacerme responsable yo de mis emociones y de mis sentimientos para lograr sanar algo que sucedió. Que justamente eso es responsabilidad afectiva. Ahora se usa en un contexto contrario, ¿no? El contexto actual, responsabilidad afectiva es, los demás tienen que cuidar mis emociones y sentimientos porque si no son irresponsables afectivamente. Tiene razón, pero le falta la otra parte de la responsabilidad afectiva, que es la más importante, es que yo me tengo que hacer parte, a cargo, yo me tengo que hacer cargo y responsable de mis emociones. Pero bueno, al punto que iba, entonces el tiempo no cura las heridas, pero el tiempo da perspectiva, que es lo que ahorita Amanda nos comenta, ¿no? Y sí tiene mucho que ver con la edad, porque conforme vamos Ujú, avanzando en edad, por lo general, tenemos más experiencia en la vida, ¿no? Sabemos más cosas, hemos aprendido más. Entonces, sí, sí, así como lo planteas, coincido contigo. Definitivamente el tiempo, la perspectiva que te puede dar la edad en la que estás ahora, a diferencia de hace 10 años o de hace 20 o de hace 30, cuando sucedió un acontecimiento que para ti fue impactante, pues sí creo que cambia. No, pues Cambia y tenía te yo da. 19 años. Sí, no, no, pues sí. cuando uno es muy joven. Quisieras la consentida de tu papá más. Pues no, hasta eso que en eso no, de mi hermana y yo, no, hubo mucho cariño de parte de él. No es que hubiera sido la consentida, no, por ese lado no. Fue el hecho Ah, de que esa persona llegara a la casa. Digo, ya ahora lo veo y sí, digo, pues al contrario, qué buen detalle y que debe haber sido muy agradable para mi papá que se fuera a despedir de él, ¿no? sí. Ahora lo Sí, veo desde esa a lo perspectiva, mejor, como dice Mario. a lo mejor ni Ujú. siquiera agradable, sino necesario, ¿no? Exactamente, para ella, porque bueno, no sé también ya cuando te vas, qué te pasa, ¿verdad? Pero ella se quedó viva. Sí, sí, porque el poder, cuando tú te despides de alguien, de un ser querido que, que se va, que fallece,
se cierra, se entiende mejor, ¿no? Lo que nos pasó a muchos en la época de pandemia que perdimos seres queridos y no pudimos hacer todo este proceso de visitarlos o cuando no los podemos ver, cuando no nos podemos despedir, que todavía esté con vida, pero podemos ir al velorio e incluso a veces podemos verlo y dedicarle un pensamiento, una oración o decirle algo, aunque ya esté fallecida la persona. Hay un proceso psicológico y emocional de poder cerrar esta puerta, ¿no? Que de otra forma se queda abierta. Entonces, sí, ahí tanto para tu papá, que no sé si pudo recibirla en vida, esta persona que comentas, o Sí, no. todavía vivía. Pues entonces también ahí le ayudó a resolver, porque él está viviendo el duelo de su propia vida, ¿no? De su Ujú, propia muerte. Cuando tú sabes que ya te vas a ir, pues necesitas como cerrar estas puertas, ¿no? Entonces, yo entiendo que para ti en ese momento puede ser una experiencia bien desagradable, pero qué bueno que ahora con el tiempo digas, pues es que mira, fue necesario para ellos. A lo mejor para mí no, y para mí fue una experiencia desagradable, pero para ellos fue necesario. Y qué bueno que lo pudieron vivir. ujú, sí. Entonces, Sí. sí ahí cambia la perspectiva. Y sí, hay momentos en la vida en que no van a ser agradables, pero son necesarios, Ujú, como ese que nos compartes. Otro momento que no es agradable, pero es necesario, es las pláticas sobre divorcio, ¿no? Cuando la pareja no está funcionando, ujú, o cuando un hijo dice, oye, papá, ¿qué crees que soy homosexual? O cometí un delito y van a venir por mí, me van a arrestar, o cualquier ese tipo de situación de vida complicada, que, bueno, que puede ser complicada para algunas personas, son conversaciones difíciles de tener, pero necesarias de tener. O estoy enfermo de tal cosa, o me pasó esto, o me tendré que ir a no sé qué. Todo ese tipo de conversaciones que no son agradables, pero son necesarias, pues son necesarias, no las podemos evitar, ¿no? Entonces, así es la vida. La vida tiene partes o momentos en los que no nos la vamos a pasar bien, pero que es inevitable vivirlos. Y incluso no solamente es inevitable, es necesario vivirlos. Y por eso tenemos la herramienta del perdón, ¿no? También por eso tenemos la herramienta del perdón. Es importante verlo. Bueno, ¿algo más, chicas, que quieran comentar? No, Mario, gracias. Bueno, pues Por mi parte, no. vamos a continuar. ¿Por qué es importante perdonar? Dice aquí en su resumen. Aquí hay un resumen chiquitito, ahorita lo extendemos. Alivia el peso emocional del pasado. Primer punto, alivia el peso emocional del pasado. Mejora la salud mental y física, porque van ligadas, ¿no? La salud mental implica química en mi cuerpo, así que también va a influir en la parte física. Fortalece relaciones personales. Ayuda a aceptar y valorar la propia vida. Permite vivir con más serenidad y con más gratitud. Ujú. En la adultez mayor, el perdón tiene un papel fundamental. Es sanador y liberador. Bueno, es sanador y liberador en cualquier edad, pero aquí es muy importante. Aquí es muy importante porque estamos en esta disyuntiva, ¿no? Entre el conflicto de la desesperación a la aceptación de la vida, ¿no? Entonces aquí es importante poder tener este proceso sanador y liberador del perdón. Entonces lo que ahorita decíamos, ¿no? Podemos soltar cargas emocionales del pasado, porque estas cargas van a generar tristeza, resentimiento o angustia. Y son emociones que queremos evitar lo más posible. No las podremos evitar del todo, pero si nos podemos evitar un poquito de ellas, siempre va a ser lo mejor. Entonces, en el caso de la salud mental y física, ¿por qué? Pues porque se asocia con el menor estrés, ¿no? Cuando tú perdonas tienes menor estrés, vas a dormir mejor, vas a tener una mejora en tu presión arterial, incluso va a ser más estable tu presión arterial. Entonces, por eso es que va a ser mejor tu salud física
hablando incluso de problemas que tenemos o que se tienen conforme pasa la edad. Porque a veces tú no perdonas y tú no duermes, ¿no? Que estás con el resentimiento, ¿no? Si puedes perdonar, si puedes liberarte de ese estrés emocional al perdonar, pues incluso vas a mejorar, vas a poder dormir. Y bueno, fortalece vínculos familiares y sociales, restauración de la comunicación con los hijos, con la pareja, con los amigos con los que nos hemos distanciado por algún conflicto, ¿no? Entonces, si podemos perdonarlo, podemos restaurar esa comunicación. Hay que transformar esa comunicación, claro, no puede ser exactamente igual, pero la podemos restaurar. Y también aquí importante que incrementa el sentido del propósito y la trascendencia, al integrar el pasado con la aceptación y el amor, ¿no? El perdón también se dirige hacia uno mismo, no lo olvidemos, reconocer los propios errores sin juzgarse con demasiada dureza, entendiendo que cada decisión fue tomada desde el nivel de conciencia y recursos disponibles en ese momento. Vamos a repetir esto que es importante. El perdón también se dirige hacia uno mismo, reconocer los propios errores sin juzgarse con dureza, entendiendo que cada decisión fue tomada desde el nivel de conciencia y recursos disponibles en ese momento. Nosotros trabajamos con lo que tenemos, no podemos trabajar con lo que no tenemos. Entonces, cuando tú decides hacer algo, cuando tú eres padre, tú haces lo mejor que puedes con lo que tienes. Y a lo mejor tú ahora dices, ay, me faltó esto, me faltó lo otro, hubiera sido mejor hacer esto, me arrepiento de esto. Pues mira, primero hay que aceptar que las cosas fueron como fueron, pensar esto, ¿no? Que probablemente en la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, yo hice lo mejor que pude, con lo que había, con lo que yo tenía disponible. Y no me refiero nada más a lo que yo tenía disponible materialmente, sino también mis herramientas emocionales, mi madurez, mi responsabilidad, mi control emocional, todo eso. Yo tenía en aquel momento ciertas herramientas emocionales, disponía de esas nada más y son las que pude usar para tomar mis decisiones y para poder hacer lo que hice. Tal vez ahora tengo más herramientas emocionales y veo al pasado y digo, uy, qué mala decisión tomé. Y bueno, es importante aprender, ¿no? Tomé esa mala decisión, trato de aprender para que mis próximas decisiones sean más acertadas, pero no puedo cambiar la decisión que ya tomé. No puedo cambiar los acontecimientos que ya sucedieron. Entonces por eso hay que perdonarse a uno mismo. Reconozco que tuve un error. Obviamente sí hay un juicio, sí juzgo un poco, por eso reconozco que hay un error, pero no me juzgo con demasiada dureza. También hay que ser empático con uno mismo, ¿no? Si es que eso existe, porque es un concepto raro eso de la autoempatía, pero para que lo podamos entender, ¿no? Hay que ser también comprensivo con uno mismo. Hay que entender a ese yo del pasado que tenía herramientas emocionales distintas, que tenía tal vez menos dinero y por eso tuvo que tomar ciertas decisiones, tal vez más problemas emocionales que a los que tengo ahora y por eso tomé ciertas decisiones, ¿no? Tal vez menos redes sociales que me llevaron a hacer algunas cosas de las que ahora no me siento tan orgulloso, pero soy comprensivo con ese yo del pasado, con esa persona que tenía menos herramientas, que tenía menos posibilidades. Ujú. Entonces, eso es lo importante del perdón hacia uno mismo. Hasta aquí, chicas, ¿alguna duda, algún comentario, alguna otra aportación? No, Mario, gracias. Gracias, gracias. Entonces ahora hablemos de las claves o los pasos para reconciliarse con el pasado, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que viene en su resumen y ahorita lo ampliamos. En su resumen dice pasos para Ujú. reconciliarse. Mande, mande, mande. ¿Qué pasó? Por ahí escuché No, una voz. nada más dije sí. Ah. Pasos para reconciliarse con el pasado. Primero, reconocer lo que duele. Ahorita profundizamos. Segundo, aceptar lo que no se puede cambiar. Tercero, comprender y soltar. Cuarto, agradecer lo aprendido.
5. Elegir la paz interior. Con esos pasos lograré reconciliarme con el pasado. Vamos a desarrollar un poquito. Primer paso, reconocer lo que duele, reconocer el dolor. No se puede perdonar lo que no se ha reconocido. Es importante validar las emociones y permitir que el dolor se exprese. Ajá, eso es bien importante, reconocer qué es lo que me está doliendo. Ah, me dolió que mi papá, mi mamá, mi hermano hizo esto que hizo, me dolió. Cuando reconozco que eso duele y me permito sentir ese dolor se expresa de alguna forma y puedo continuar con el proceso. A veces tratamos de evitar el dolor fingiendo que no pasó nada. Hacemos como que no pasó nada, pero por dentro se va acrecentando el resentimiento, el dolor, las ganas de vengarse incluso, ¿no? Entonces, por eso es que hay que reconocer el dolor primero. ¿Qué es lo que me dolió? ¿Cómo me está doliendo? Hay que reconocer eso. Segundo, aceptar lo que no se puede cambiar, comprender la historia del otro, cuando hablamos de perdonar a otro, o la propia, reconocer la historia. La empatía no justifica el daño, pero ayuda a humanizarlo y a verlo en su contexto. Ajá. Comprender la historia del otro me ayuda a ser empático con el otro y aunque no justifico el daño que me ha hecho, lo puedo comprender. Puedo entender que el otro es un humano igual que yo, que se equivoca igual que yo y lo puedo ver en su contexto. Ujú. Y bueno, aquí recuerden que el perdonar a alguien no significa continuar con el vínculo con esa persona. Puedo perdonar, liberarme del resentimiento y decidir que no puedo continuar la relación con este familiar, con esta pareja, con este amigo, etcétera, etcétera, porque no es algo que me conviene a mí. Y siempre tengo yo que velar por mi propio bien, ¿no? Incluso esto del perdón es porque estoy velando por mi propio bien. Pero bueno, entonces eso es comprender la historia del otro y la propia también. Ser empático, entender y humanizar lo que sucedió, verlo en su contexto para poder continuar con el proceso. ¿Qué sigue en el proceso? Soltar, ¿no? Decidir soltar. El perdón es una elección consciente. No es algo que pasa así nada más. Yo conscientemente elijo perdonar. Y no siempre se va a lograr de inmediato. De hecho, pocas veces se va a lograr de inmediato. Pero se inicia con la decisión de querer liberarse. No, también aquí el perdón es como dependiendo el agravio, ¿no? A veces, ay, bueno, hizo tal cosa que no es muy importante, lo perdono o la perdono, como fácilmente y rápidamente, pero tomo en cuenta eso. Que es un poco lo que ahorita comentábamos con Amanda, ¿no? De que se perdona pero no se olvida. O sea, por un lado sí, pero por otro lado, cuando se dice de esa forma, implica rencor. Lo que hace rato decíamos, ¿no? Pero ya en el foro interno, pues si uno no olvida, ya, bueno, te perdono porque es un agravio lo que no es importante, te lo digo, lo comento, te pongo un límite. Bueno, el límite me lo pongo a mí, ¿no? De qué te permito hacer. Y entiendo que en ese contexto no puedo tener toda mi confianza en ti. Supongamos el ejemplo, el primero que pusimos del dinero. Le presté, no me pagó, decido perdonarlo, pero entiendo que es una persona a la que no le puedo prestar. O si le presto, tengo que entender que no va a pagar. Pero entonces yo perdono porque decido soltar eso, es una decisión consciente. Siguiente paso del proceso, también perdonarse a uno mismo. Reconciliarse con las propias limitaciones, errores y omisiones. Esto abre espacio a la autocompasión. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, para transformar el resentimiento en aprendizaje. ¿Qué puedo aprender de esto que me sucedió? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta herida que se ha desarrollado por este acontecimiento? Ujú. Y bueno, cultivar la gratitud, agradecer las lecciones de vida, no gratitud con el que me dañó, ¿eh? No, 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 gratitud con lo que tú creas, Dios, el universo, contigo mismo, con el proceso de la vida.
la gratitud en general, no con una persona específica. No voy a decirle, ay, gracias porque me lastimaste, porque aprendí de esto. No, pues, obviamente no. Pues gracias en general a la vida, si lo quieres ver de esta forma, o a Dios, o todo lo que ahorita mencionamos, porque incluso las lecciones más dolorosas de la vida me ayudan a cerrar ciclos y a fortalecer mi paz interior. Yo elijo tener paz interior y aprendo de lo que me ha pasado para continuar teniendo paz interior, porque la paz interior es un proceso, no es algo que yo logro alcanzar y ya se me queda para siempre, es algo que tengo que continuar eh, cultivando. La paz interior se cultiva todos los días, como la autoestima, como la salud mental, como la salud física, se cultiva todos los días. Eso es importante tomarlo en cuenta. Hasta aquí, chicas, dudas, preguntas, comentarios referente a lo que ahorita vimos. Bueno, entonces les voy a proponer una tarea. Ya hemos hablado de esto, ya lo hemos hecho antes, pero ahora vamos a hacerlo con el tema del perdón. Aquí en su resumen dice ejercicio sugerido. En el ejercicio sugerido es escribir una carta de liberación dirigida a alguien más o a ti mismo. En esta carta expresa lo que necesites soltar. ¿Qué hay por ahí que no has soltado? Piénsalo. Escríbelo, exprésalo. Expresa cómo lo perdonas, lo que perdonas de eso que sucedió y lo que agradeces de eso que sucedió. Entonces lo repito, expresa lo que necesites soltar, lo que perdonas y lo que agradeces. Guárdala en un lugar simbólico o destrúyela como signo de cierre y paz. Ujú. Entonces, recuerden escribir una carta que no se enviará. Si es para alguien más, no se va a enviar, no es parte del ejercicio. Dirigida, como ya dijimos, a alguien más que no se va a enviar o a ti mismo si hace falta. Lo repito, expresando lo que necesites liberar, los resentimientos, culpas, palabras no dichas, todo eso. Luego, podemos después comentarlo si quieren en la próxima clase, pero lo más importante es que tú tengas ese proceso de escritura de todo eso que falta procesar con el lenguaje. Recuerden que la carta se puede guardar en un lugar simbólico o depositarse en la basura o quemarla o hacerla cachitos, romperla, lo que tú quieras. Todos guardarla en un lugar simbólico, quemarla, hacerla cachitos, todo significa, al final, es una simbolización, si se dice así. Bueno, es el símbolo del acto de soltar eso que está en la carta. Ujú. Es soltar lo que sucedió. Entonces, esa es la tarea. Ok. Recuerden que las tareas no son obligatorias, pero hay sugerencia de ejercicio para trabajar con el tema del perdón. Si tú tienes algo que hace falta perdonarle a los demás o a ti misma, bueno, pues ahí está un ejercicio sugerido. Aquí en su resumen les puse una frase de reflexión. Perdonar no cambia el pasado, porque no lo va a cambiar, pero amplía el futuro. Ya no estoy cerrado por el resentimiento, ya no estoy encadenado al rencor o al sufrimiento, sino me permito continuar con mi vida. ¿Mm? Me permito continuar con mi vida. El perdonar es un acto de valentía. No es fácil perdonar. Tienes que ser valiente para perdonar. Y también es un acto de amor propio, porque recuerda que estamos perdonando o estamos trabajando en el perdón porque me quiero a mí mismo y porque yo quiero soltar ese resentimiento. El otro, si es que alguien me agravió, el otro es importante. Trato de ser empático, trato de humanizar lo que sucedió, trato de entender el contexto, trato de ser incluso compasivo con el otro, pero lo importante soy yo. El principal beneficiado de que yo perdone soy yo mismo, porque voy a ampliar, como dice aquí la frase, voy a ampliar
mi perspectiva hacia el futuro una vez que me quito el amarre del rencor hacia el otro. No depende del otro el perdón, no depende de que me pida que lo perdone, no depende de que me traiga flores, no depende de que me traiga mariachi, no depende de que me toque, de que me compre un carro, depende de una decisión interna, de vivir sin cadenas. Ujú. El perdón, el que yo te perdone a ti, fulanito, pues no depende de fulanito, depende de mí mismo. Es mi decisión personal, interna. Yo ya no quiero sentir esto que estoy sintiendo y por eso es que estoy trabajando en perdonar. Cada vez que elegimos perdonar, nos reconciliamos con la vida y abrimos espacio para la alegría, la serenidad y la gratitud. ¿Mm? Porque ese espacio estaba ocupado por el rencor, el resentimiento, el dolor, ¿no? Entonces, al sacar eso, ya tengo espacio para que pase la felicidad, la tranquilidad, la paz, la gratitud incluso, ¿no? ¿Mm? Y recuerden, siempre hablamos de elegir, elegir perdonar, es una elección personal. Nos reconciliamos con la vida, recuerden que reconciliarse con la vida es aceptarla como es, asumirla como es, aprender de eso y continuar viviendo. Tratar de disfrutar mi vida lo más posible en el contexto en el que estoy. Si puedo trabajar para cambiar mi contexto, pues adelante, pero mientras tanto hoy lo tengo que aceptar, porque incluso para cambiarlo, primero tengo que aceptar que es como es, si no, no lo puedo cambiar. Y aquí repetimos, el perdón no borra el pasado, lo vamos a recalcar un montón, no lo borra, pero transforma el significado del recuerdo, nos permite mirar hacia atrás con ternura y hacia adelante con esperanza. Ujú. Es importante esta reflexión, ¿no? Sobre el perdón. Recuerden que es un proceso que muchas veces no se va a poder hacer de un momento a otro. A veces sí, pero no siempre. La mayoría de las veces, de hecho, va a ser un proceso que va a tardar el tiempo que sea necesario que tarde, ¿no? Entonces, trabajemos en el perdón. Tenemos ahí la tarea de la carta. Ah, recuerden que las tareas no son obligatorias, pero bueno, es un ejercicio sugerido. Em, Sí, ¿Por qué siempre cartas y cosas así? Bueno, por varias razones. La primera, nosotros pensamos a través de conceptos que se expresan en palabras. En otras palabras, pensamos con palabras, vale la redundancia. Pensamos con palabras. Creo que alguna vez les dejé un ejercicio, no sé si lo recuerdan, pero se los propongo otra vez. Trata de pensar algo sin que ninguna palabra venga a tu mente. Y no se puede, ¿no? Inténtalo y no se puede. Si tratas de pensar en imágenes, al lado de la imagen o encima de la imagen, ya en tu mente está la palabra. Si tratas de pensar en sonidos, ya en tu mente están palabras. Si tratas de pensar en aromas, ya en tu ujú, mente están palabras. Porque nosotros pensamos con palabras. Los conceptos son palabras y los conceptos son la abstracción del pensamiento, de lo que experimentamos. Al momento de usar las palabras de forma escrita, el proceso mental es más profundo que cuando es de forma hablada. El proceso mental que yo tengo que llevar a cabo para escribir mis pensamientos es más profundo que el proceso mental que tengo que llevar a cabo para simplemente decirlo. Por eso cuando tú tienes un problema y te sientes estresado, enojado, triste, está bien hablarlo porque liberas la emoción. Es una catarsis, sacas la presión, es como si tuvieras una manguera a presión que está cerrada, le abres, sale el chorro y liberas la presión. Pero para poder trabajarlo más profundamente, entonces está bien hablarlo, ¿no? Pero para poder trabajarlo más profundamente, nos funciona mucho mejor escribirlo. Lo repito, por el proceso mental que conlleva la escritura, porque tenemos que poner en orden las ideas. Cuando tú simplemente las sueltas y lo hablas y lo hablas y lo hablas, a veces salen
todo desordenado, porque simplemente vas diciendo lo que Sí. vas sintiendo. Pero cuando lo escribes, eso que tú sientes, lo tienes que procesar, lo tienes que procesar mentalmente. Entonces te caen más veintes, resuelves más cosas, ¿no? Por eso es que la escritura terapéutica es terapéutica, efectivamente, valga la redundancia. ¿Hablar es terapéutico? Sí, también tiene un proceso de catarsis, pero no es igual que escribir. Las dos están bien. Lo ideal sería poder hacer las dos cosas, tener a alguien con quien hablar sobre lo que siento, alguien cercano o el terapeuta, y también escribir. Escribir es bien importante. Ujú. Y bueno, el tema de hoy fue cortito. ¿Qué piensan del perdón? ¿Qué experiencias han tenido ustedes, chicas? ¿Alguna cosa que quieran compartirnos, aparte de lo que ya sus compañeras nos han compartido? Díganme ustedes. Sí, con esta terapia que dices de escribir, Mario, ¿qué crees en el proceso? Porque todavía sigo escombrando mi recámara. Me encontré las cartas que yo le escribí al papá de Patty, de mi hija. Ujú, Y pues las tenía por ahí arrumbadas y salieron. Las empecé a leer y de veras, este, pues sí, siempre, nunca lo insulté ni nunca decía cosas malas, pero sí le describí en esas cartas pues todo lo que yo sentía, el dolor que me causaba el que no estuviera cerca de nosotros, o sea, todos mis sentimientos, ¿no? Y vieras, era una costumbre que yo tenía, ¿no? De escribir. Algunas cartas sí se las mandé, otras no. Pero en este momento que yo las empecé a leer, vieras qué paz me dieron. Agarré y las iba a guardar. Dije, no, ¿para qué las guardo? Ya pasó, ya pasó todo, con permiso, y las hice pedacitos, todas las que tenía, porque eran muchas, fíjate. Entonces, sí, como tú dices, es muy bueno escribirlo. Ya no lo hice después por falta de tiempo, pero cuando lo hice y lo volví a leer, no sabes qué paz me dio el ya no sentir todo eso que yo le describía que sentía en ese momento, ¿no? Entonces, es muy buena terapia eso de escribir y sí, voy a hacer una carta. O creo que ya, con él creo que ya fue finiquitada al momento de romper todo eso, ¿no? exacto, el romperlo, lo que ahorita decíamos del ejercicio, ¿no? Es un simbolismo del cierre, Ujú, efectivamente. El romper las cartas, quemarlas, hacerlas cachitos, enterrarlas. Hay muchas formas, ¿no? Tú eliges la que tú quieras, la más práctica o la más emocional, lo que tú digas, lo que tú quieras, pero al final simboliza el cierre, como bien estás comentando, Blanquita. Romperla ujú, simboliza el cierre de algo que ya quedó en el pasado, que es parte de nuestra vida, es parte de nuestra experiencia humana. Lo asumimos, lo aceptamos, pero continuamos con nuestra vida. Me parece perfecto que lo tengas ujú. así, así de claro. Gracias, Blanquita. Y ¿Alguien más, chicas, quiera comentar algo? Algo del perdón. Nada más. Bueno, entonces recuerden que es un proceso. Tómenselo con calma. Usen el ejercicio de la escritura y siempre, siempre, como les he comentado en varias clases, siempre cuando sea necesario, cuando no siento que avanzo, cuando no siento que puedo yo solo, hay que ir a un terapeuta, ¿no? Hay que buscar un terapeuta, el que a mí me guste. Por eso es importante que ahorita aquí en la clase veamos, ah, mira, lo que dice la logoterapia, lo que dice la psicología humanista, lo que dice, sí, no sé, psicoanálisis, para que tú vayas, ah, bueno, entiendo más o menos para dónde va cada corriente psicológica y a lo mejor a mí me gusta más, por ejemplo, em, ¿cómo se dice?
Ay, se me fue el nombre de la que está ahorita en boga. ¿Cómo se llama la que está ahorita en boga? El cognitivo-conductual, ¿no? Que es el que ahorita está muy utilizado. Me gusta más ese, o me Ah, gusta más lo humanista, o me gusta más logoterapia. Siento que me va a ayudar más a lo que estoy viviendo ahora. O me gusta más el psicoanálisis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces depende. Por eso es importante, por eso trato de que en cada clase decir, ah, mira, esto lo dice tal persona que es de tal corriente, para que tú vayas viendo como que qué perspectiva te gusta más. Eso es también importante. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicas? no, Mario, gracias. Perfecto. Muy bien, chicas, pues muchas gracias. Hoy fue breve la clase. Les agradezco su comprensión para vernos hoy. Les mando un fuerte abrazo y de una vez les voy a mandar el apunte de la siguiente clase. Ok, Déjenme Mario. Ah, de una y también vez. cuando salga tu canción nos la mandas o tu Sí, grabación. sí, muchas gracias. Sí, Es de un programa de ¿eh? tele, no sé cuándo sale, Ay, qué pero bueno. lo conduce este señor, de un programa de chismes, de Gustavo Adolfo Infante se llama, el conductor. No sé cuándo sale porque a mí me dijeron que el sábado, pero creo que el sábado ni sale ese programa. ¿De qué Entonces, canal es? ahorita te digo, espérame tantito. Es el canal 3.1, tres Pa- punto Ah, ok, uno. No sé qué día va a salir. Aquí dice que sale a las 5:30 ok. de la tarde. No, para estar al pendiente, para checar. Ay, sí. Si no, seguramente lo publican en redes, los fragmentitos Ajá. lo publican en redes. le- A ver, espérame, Ah, pues déjame qué ver. bueno. Enhorabuena, Mario. Sí, gracias. A ver cómo va. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Se me fue. Ah, les iba a enviar aquí ¿dónde quedó? Déjenme ver dónde quedó el archivo de la próxima clase. Y de una vez se los mando. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí está. Entonces, la próxima clase hablaremos nuevamente de resiliencia y adaptación, perdón, como hemos hecho últimamente, dándole un girito, ¿no? No exactamente igual como lo vimos antes, sino dándole un pequeño giro a lo que ya vimos. Entonces, ya les mandé ahí el archivo, dice tema 8 resiliencia y adaptación. Está en Word, para Ay, que lo puedan imprimir si lo quieren imprimir. Gracias, chicas. sí, Mario. Muchas Gracias, gracias. Estuvo muy bonita la clase. Muchas gracias. gracias, Mario. Tengan excelente fin de Gracias. semana. Un abrazo bien fuerte. Igual. Igualmente, Bonito fin de semana a Gracias, Mario, todos. Hasta, lu- igualmente. hasta luego, y- chicas, que estén bien. Que estén igualmente, bien. Igualmente, gracias. Igual, hasta Blanquita, luego. gracias. Que te vaya bien con la grabación y con el programa. Pero Gracias. tú dinos de todas maneras cuándo va a salir para que Sí, no lo perdamos. sí, sí, sí. Voy a investigar porque la verdad es que no sé bien. Pero lo Vale, investigo y les cuento. Ah, ahí nos avisas. Claro. Muchas gracias. Y, gra- para y que suba el gracias. rating. Buen día, claro. Para Bye. poner muchos pulgares arriba, como dicen. Exacto. Muchas gracias. Bueno, Gracias, chicas. bueno. Adiós. Bye, chicas. Bye. Bye. Bye.